Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva oportunidad. Mi nombre es Ignacio y este es el podcast Gigantes de Luz. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre un tema que planeo desarrollar mucho más en profundidad a lo largo del podcast, y es ¿qué es Matrix? También llamada matriz o madre. La palabra Matrix viene de mater, madre, más el sufijo trix, que significa agente femenino. Esta parte del concepto de Matrix la vamos a tener en cuenta comprendiendo estas corrientes energéticas universales y cuál es el rol de cada una en el conjunto de toda la existencia. Matrix es, bajo mi punto de vista, un campo cuántico de infinitas posibilidades donde la energía, la frecuencia y la vibración resuenan desde tu ser primario hacia la fuente universal, la cual llamamos Dios o universo, el todo, y en el proceso crean la realidad que vivimos, la realidad que experimentamos a través de nuestra experiencia con los 5 sentidos y esta vida terrestre en general. El campo cuántico vibra, ¿sí? Al igual que el ser, que tu alma también vibra, y cuando este ser cambia de vibración, todo a su alrededor se transforma, porque la realidad se crea mientras existimos y vamos caminando, actuando, poniendo una intención, un pensamiento. Matrix se amolda con la resonancia del ser. Por eso es como decía el Kybalión, así como es adentro, es afuera. Como se piensa, se vive, como se siente, se atrae, como se vibra, se resuena, y como se frecuencia la intención, es que se abre paso a la energía a través de la realidad que nosotros vivimos. La intención, sí, tu intención es como una semilla que crea una puerta de energía por la cual vos vas a pasar porque lo estás emanando, ¿sí? La intención es una oportunidad que vos creas en el mundo. Entonces siempre hay que ser muy consciente de qué intención estás poniendo a la hora de hacer las cosas. Matrix es programación, ¿sí? Lo vimos a través de un montón de simbologías como los ceros y uno, entre otros, el código binario, porque se decodifica como códigos, porque todo tiene una programación, todo tiene un patrón, que este concepto viene también de la energía masculina, sí, de este impulso, no del hombre, sino de la energía masculina. Tengan muy presente esto de las energías, porque dentro del ser humano, más allá de que estemos representados por sistema reproductor femenino y masculino, dentro nuestro, es obvio, venimos de hombre y mujer, tenemos dentro nuestro la dualidad de estas energías, la energía masculina y femenina dentro nuestro. Entonces todos estos conceptos de energía masculina y energía femenina no me refiero ni a un hombre ni a una mujer, sino a los impulsos energéticos que existen dentro del universo. Y todo se compone de datos informacionales específicos que tienen un orden. Este orden está muy representado por esta energía masculina. Y poniendo un ejemplo, volviendo al tema de Matrix, en la misma película que también se llama Matrix, en la parte cuando Neo, el personaje principal, va al oráculo y tiene contacto con niños superdotados de poderes, y se le acerca a uno de los niños, el cual estaba viendo una cuchara de metal y hacía que la misma se doble para un costado, desafiando la gravedad. En este caso sería desafiando el patrón de gravedad y el patrón de la consistencia de lo que es el material del mismo metal, el cual es duro, por lo tanto no se debería doblar. Y cuando Neo intenta hacer lo mismo con la cuchara, no lo logra, y el niño le dice que si intenta doblar la cuchara es imposible, que en realidad lo que tiene que hacer es darse cuenta de la verdad, y la verdad es que no hay cuchara. Y es acá donde nos muestran esta simbología de lo que es Matrix, como diciendo ser una ilusión que toma forma gracias a la mente. Matrix es el resultado de algo más grande, por lo tanto refleja una sustancia que sí es real y que se encuentra en la esencia de la misma. Una de las características de Matrix es que tiene límites, ¿sí? Como lo vendría a ser el límite del cuerpo físico para el ser humano, ¿sí? Que es el límite de la materia, y todo en este plano se rige en cuanto a la ley, y teniendo en cuenta que es un campo informacional de códigos, entonces quien cambia la información, ¿sí? Quien cambia el código, quien cambia el patrón, cambia el campo, ¿sí? Cambia la realidad que está viviendo.
Bajo este término, la mente humana es el instrumento más poderoso que existe y que va a existir durante toda la eternidad y que existió durante todo el pasado del ser humano, ya que a través de la energía frecuencial y vibracional nosotros sintonizamos una realidad de entre todas las posibilidades que existen en este multiverso que es frecuencial, tal cual como nos decían en esta película que salió de Doctor Strange, y parecen estar estas posibilidades una encima de otra. Lo único que lo diferencia es el grado vibracional. Por lo tanto, aprender a dominar la energía para el ser humano es dominar la vida misma. Esta energía es todo lo que tiene que ver a sí mismo. La energía que el ser humano desprende a través de sus palabras, sus pensamientos, creencias, intenciones y sobre todo de sus acciones y sus focos atencionales. Porque donde va la atención del pensamiento es donde la energía va. Entonces se acumula y esta energía empieza a resonar en el campo. Crea y atrae y sintoniza con la energía que es similar a la misma, la que es acorde a ella. Y el campo frecuencial del ser humano, también llamado aura, tiene la forma y se tiñe del color de las creencias profundas, debido a que una creencia profunda es energía sólida. Se acumuló tantas veces por repetición que ya se creó un patrón fuerte, el cual hace que la energía se amolde a ese patrón. Eso vendría a ser una creencia profunda. Si nos ponemos a observar su origen, simplemente fue un pensamiento al que se le dio mucha atención, intención e importancia. Uno le da realidad a través de la energía que le brindamos. Si no, simplemente sería un pensamiento o una idea más. Esto se vendría a traducir como darle mucha energía a una idea, a una simple idea. El dominio sobre sí mismo es lo más importante hablándose en términos energéticos sobre la creación de la realidad para cada persona. El observador consciente aprende a moldear su propia percepción y su propia energía y actúa desde un nivel superior a la materia. Porque como dice el libro del Kybalión, el plano superior domina el plano inferior y el plano mental domina el plano material. Por lo tanto, el cambio mental, cambiar tus pensamientos, genera alquimia material, transforma porque resuenan a la par uno y otro, se mueven en conjunto para crear la existencia a cada paso y pensamiento que se da. Todos los campos de existencia existen en este momento y desde el momento presente, sí, es cuestión de sintonizar esa vibración a través del dominio de sí mismo. Va adquiriendo más poder y dominio sobre sí, porque comprendemos la fuerza y el poder que tienen sobre nuestra vida los pensamientos, las palabras, los sentimientos sobre todo. Y cuando logramos controlar lo propio es cuando comienza todo el mundo espiritual y comenzamos a ser conscientes de esta parte energética a través de tus enfoques atencionales, porque repito, donde va la atención fluye la energía. Entonces se abre este nuevo paradigma donde vamos a tener que aprender a controlar los impulsos energéticos que se encuentran dentro nuestro. Y para esto necesitamos un filtro que nos ayude a ser conscientes. Para esto elegimos la meditación y a darnos cuenta qué pensamientos rigen la vida que estamos llevando, qué hay en tu mente, qué pensás acerca de cada concepto sobre las cosas que te rodean en tu vida. Esa energía que le damos a los conceptos, primero individualmente y luego colectivamente, es la energía que lo crea y lo mantiene con vida, dándole realidad. El otro día hablaba con un amigo y tocamos el tema de la simbología, sobre lo que son los símbolos, y pensamos que en realidad los símbolos no tienen una importancia en sí mismos, más allá de la simbología sagrada. Sobre lo que está compuesto el universo, eso es otro tema, pero los símbolos de la creación humana no tienen importancia en sí mismos, sino que es la energía que pusimos los seres humanos en los símbolos, ya sea a través de la historia, de palabras, de emociones, de cuentos, en diferentes campos energéticos. Fue eso lo que le da realmente poder y significado al símbolo. Es este foco atencional que lo denomina al símbolo, dándole cierta carga energética, lo que le da el poder. Es por esto
que cuando nosotros elegimos cualquier objeto o circunstancia y le damos una cierta carga energética, porque a todo en realidad le podemos dar un significado o una cualidad, y por eso le decía que la intención que tenemos dentro nuestro crea en gran medida la realidad que vivimos en esta Matrix. El tema Matrix y sobre lo que está compuesto el universo, el mundo donde nosotros vivimos, es un tema bastante amplio porque vienen a formar parte de la explicación del mismo la filosofía, la metafísica, la física cuántica, donde todos aportan y se complementan entre sí para llegar a una explicación sobre el mismo campo. Y en cuanto a la actualidad, resueno mucho con la teoría que desarrolló el doctor y psicólogo Jacobo Grinberg Silverbaum, que es la teoría sintérgica que nos presentó en uno de sus libros, en donde dice que lo que nosotros conocemos como realidad es una distorsión y es creada por nuestro propio cerebro. El concepto de Matrix, él lo llama latice. Él interpreta que el cerebro humano es quien divide a la latice según su capacidad para mimetizarla. Y en esta parte quiero ir despacio, así lo entienden en profundidad. Y en otras palabras, el cerebro humano intenta, según su capacidad, intenta imitar este campo informacional llamado Matrix o campo frecuencial o vibracional. Y este cerebro humano está hecho a imagen y semejanza de la Matrix. Y en este punto podemos relacionar este hecho con dos corrientes de pensamiento. Uno es la Biblia, que dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En este caso sería el cerebro del hombre, y Dios sería el campo informacional, llamado Matrix. Y otra corriente de pensamiento, la cual nos explica este mismo fenómeno, vendrían a ser las leyes de la antigua civilización egipcia a través del libro El Kybalión, que nos dice, así como es arriba, es abajo, y nos muestra esta similitud y conexión que hay entre lo divino y lo mundano. Vendría a ser así como es el cielo, es la tierra, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la teoría, Jacobo nos dice que la Matrix es en su estado más puro, libre de toda materia, de toda ley y de toda alteración. Es decir, la esencia de la Matrix o latice nada la puede inmutar o cambiar, ya que Matrix es un estado básico, ¿sí? Es la esencia de todo y es atemporal, es decir, que está fuera del límite del tiempo. Y es igual de atemporal que la luz. Esto corresponde al estado básico de referencia que tenemos de lo inmóvil que es la Matrix y la constancia de la velocidad de la luz. Independientemente de quién mide esta velocidad, va a señalar la misma dirección. En otras palabras, para que se entienda, en el universo la mayor referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente el ser humano considera en movimiento, pero en realidad es la manifestación del estado básico de esta Matrix o latice, como la llama Jacobo. Con respecto a esta referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir y a eso lo llamamos tiempo. Por lo tanto, la interacción de la realidad depende de qué tantas ondas frecuenciales tu cerebro logre mimetizar, es decir, copiar o imitar de este campo llamado latice o Matrix, la cual también comparamos con Dios. Es como si tu cerebro intentara interpretar y decodificar esas ondas que se encuentran en la Matrix. Esta Matrix puede ser moldeada por la mente, ya que a través de ella es interpretada la realidad e influida constantemente como una parte del todo. Este es un tema que vamos a seguir desarrollando, que vamos a ver desde diferentes puntos de vista y enfoque, porque en realidad es extensísimo. Y creo, al igual que Jacobo Grinberg, que la conciencia, que la mente humana no tiene un límite, por lo que es un tema que se va a desarrollar cada vez más a profundidad. Y me parecía interesante poder explicarles qué es Matrix con la ayuda del estudio de Jacobo y, por otro lado, con ayuda de esta película llamada Matrix, la cual, para los que no sepan, en su inicio esta película fue un documental. Y eso nos habla de su total realidad. Para los que no la vieron y las que no la conozcan, les recomiendo muchísimo ver esta película y analizarla sobre todo,
De todas formas, vamos a seguir desarrollando diferentes teorías sobre la creación de la realidad, sobre qué está compuesto el espacio-tiempo en el que interactuamos y vivimos en el día a día cotidiano, con el fin de comprenderlo mejor y llevar una vida más plena junto con el conocimiento de lo que estamos viviendo en esta experiencia de vida. En el próximo episodio del podcast les voy a hablar de un tema que me pareció muy interesante de comunicar y sobre todo para responder preguntas esenciales sobre lo que somos, porque no solo no entendemos el lugar donde nosotros estamos habitando, que es esta tierra, este campo, esta Matrix, porque muchas veces no buscamos, no investigamos, ya sea por falta de curiosidad y de saber, y creo que por esto tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Creo que el ser humano va a dar un paso gigante en conciencia en el momento en el que cada uno de los seres humanos que forman parte de la colectividad humana se conozca a sí mismo, porque se va a dar cuenta que este mundo no tiene un límite, que es recién el comienzo, y es como decía también Jacobo, la iluminación de la conciencia es el comienzo de todo, que muchas veces en lo espiritual se cree que la iluminación de la conciencia es el bien último a alcanzar, que es el estado final del ser, y en realidad vendría a ser el comienzo de un mundo nuevo, porque nos damos cuenta que todo está naciendo dentro nuestro. Despertamos a la percepción de que esta vida se está creando desde nuestro interior, y es por esto que cada vez es más profundo, porque van a empezar a surgir conceptos y sobre todo el entendimiento de estos conceptos, la comprensión de la realidad, que a pesar de que estemos representados como formas y personajes individuales, nos vamos a dar cuenta que estamos conectados, que en esta Matrix, por más que estemos individualizados, en este grado de conciencia espiritual de unidad, el cual, según la explicación de Jacobo Greenberg, vendría a ser un campo informacional de alta sintetización y entendimiento, y es por esto que el ser humano va a conocer simplemente más de sí mismo. Los invito a conocerse a ustedes mismos, a preguntarse de antemano quiénes son, a qué vinieron a este mundo, qué fin tienen en esta tierra, si realmente le van a dar la importancia que se merece a la vida que están llevando. Y creo yo, a las preguntas que son fundamentales para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, para tener una comprensión más clara, más vívida sobre la realidad. Y esto nos va a ayudar muchísimo a poder interpretar y decodificar, y sobre todo poder fluir con la realidad y no ir en contra todo el tiempo con estos conceptos que no sabemos si son reales o no. Los invito a investigar por su propia cuenta, a ver a qué conclusiones llegan. Hay un montón de estudios diferentes, los cuales todos son muy interesantes, y vamos a desarrollar también en YouTube, para los que no sepan, en el canal de YouTube desarrollo también temas sobre la conciencia, enfoques prácticos, hablo sobre los sentimientos, que son el impulso de la vida, todo con el fin de expandir la conciencia, para que en verdad sientan en carne propia que no hay un límite para la expansión, que tu mente tiene la capacidad de albergar y comprender la información de cientos de libros y experiencias, y si uno sabe cómo integrar todo ese conocimiento para ponerlo en práctica, entonces te vas a dar cuenta que tu anterior límite ahora es el comienzo de una nueva comprensión de algo totalmente nuevo. Conociendo este sistema informacional de datos que tenemos en nuestro propio cerebro, aprovechando esto, vamos a tocar también el tema del cuerpo humano, sobre la perfección del mismo, como nos hablaba Leonardo da Vinci en El hombre de Vitruvio, y las proporciones anatómicas perfectas del cuerpo a través de las dimensiones simétricas que tenemos, y aún todavía estamos buscando en el exterior la respuesta sobre un Dios o lo divino, y todavía no se observó el hombre con detenimiento a sí mismo, no se conoce, y esto abre una puerta a la imaginación de que si en el plano físico, material, somos perfectos, todas las células que tenemos son inteligentes, se curan por sí mismas, la información exacta que tenemos en el ADN, las frecuencias y energías y todo el universo entero que existe dentro nuestro a través de los chakras. Imagínense en el plano mental y en el plano espiritual
lo que tiene el ser humano encubierto en forma de capacidad y potencial ocultos a los ojos físicos. Así que los invito a imaginarse, créanme, como decía Neville Goddard, la imaginación que tienen es el poder de la vida misma, porque la imaginación es Dios.